A lo largo de la historia de la humanidad, la cuestión de la existencia de Dios ha sido uno de los temas más profundos y debatidos. Filósofos, teólogos y científicos han tratado de responderla, cada uno aportando sus propios argumentos, pruebas y teorías. Sin embargo, a pesar de todo el debate, permanece una verdad innegable. Esta pregunta persiste en los corazones de muchos, solicitando respuestas no solo desde la razón sino desde lo más profundo del alma. En tiempos de crisis, cuando el mundo parece caótico o cuando uno está perdido en un mar de incertidumbre, la pregunta de si Dios existe se vuelve aún más apremiante. Pero ¿qué pasaría si le dijéramos que hay una línea de razonamiento, un argumento convincente, lógico y casi místico a favor de la existencia de Dios, que ha resistido la prueba del tiempo? ¿Qué pasaría si este argumento no fuera solo un concepto teológico sino una verdad profundamente arraigada entretejida en el tejido mismo de nuestro universo? ¿Una verdad que solo las mentes más agudas se han atrevido a descubrir? ¿Qué pasa si la clave para comprender la presencia divina en nuestro mundo está más cerca de lo que pensamos, esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a buscarla? Hoy desentrañaremos este misterioso argumento, uno que continúa fascinando y desafiando a la humanidad. Es un argumento que va más allá de la mera filosofía y toca el núcleo mismo de la existencia misma. Imagínese, si lo desea, estar al borde de un vacío infinito. No hay tiempo, ni espacio, ni materia. Solo un vasto vacío que se extiende, sin límites, más allá de la comprensión. Entonces, sin previo aviso, ocurre un evento único y extraordinario, una chispa que lo enciende todo. Las estrellas, las galaxias, los planetas y la vida misma surgen a partir de ese mismo momento. El cosmos se despliega ante nuestros ojos y el universo, con todo su misterio y complejidad, comienza su danza eterna. Pero aquí, en la inmensidad de esta escena, persiste una pregunta, silenciosa pero poderosa. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe algo, cuando antes no existía nada? Esta pregunta, simple pero profunda, ha perseguido a las mentes más brillantes a lo largo de la historia. Toca la naturaleza misma de la existencia misma. Todo filósofo, todo científico, todo místico que alguna vez haya reflexionado sobre los orígenes del universo se ha enfrentado a este misterioso enigma, ¿de dónde vino todo? ¿Cómo empezó? En un mundo donde nada está realmente libre de causa y efecto, el argumento de la primera causa insiste en que para todo lo que existe, debe haber algo que lo haya causado. El universo, con todas sus galaxias, estrellas y su inmensidad inimaginable, no puede ser un accidente. Debe haber tenido un comienzo, un punto de partida, una causa. Desde los primeros momentos de la historia registrada hasta los avances de la ciencia moderna, el hecho innegable de que el universo tuvo un comienzo nunca ha sido más evidente. Según las teorías científicas más convincentes, en particular la teoría del Big Bang, el universo comenzó en un momento de intensidad y poder inimaginables. Todo lo que conocemos, las estrellas, los planetas, la luz y la oscuridad, surgió de un evento tan explosivo, tan transformador, que alteró el tejido mismo de la realidad misma. Pero ¿cómo se explica semejante acontecimiento? ¿Cómo se explican los orígenes de este inmenso universo? Después de todo, si el universo tuvo un comienzo, debe haber tenido algo que lo iniciara. ¿Qué, o mejor dicho OMS, poner en movimiento esta fuerza inimaginable? En la era moderna,
muchos han intentado responder a esta pregunta con el lenguaje de la física y las matemáticas. Pero incluso con toda su precisión, estas respuestas siguen siendo incompletas. La pregunta sigue en pie: ¿qué causó el Big Bang? ¿Qué creó un universo que se comporta según leyes que apenas estamos empezando a comprender? Es aquí, en el reino de lo desconocido, donde el argumento de la primera causa comienza a tomar forma. Es aquí donde encontramos la posibilidad de una fuerza o entidad más allá del alcance del tiempo, el espacio y la física tal como los conocemos. Una fuerza que trasciende las limitaciones del universo y opera fuera de las leyes que entendemos. Y dentro de esta hipótesis reside la posibilidad de un ser, una entidad eterna, singular y sin causa, que sea la verdadera fuente de todo lo que existe. Imagine una fuerza, eterna e inmutable, que no esté limitada por el mundo físico. Una entidad que no se rige por las leyes de la naturaleza ni del tiempo. Un ser tan poderoso, tan antiguo, que su existencia precede a las propias leyes del universo. Esta entidad, si existiera, no requeriría causa. Sería la explicación definitiva de la existencia del universo y sería la base de todo. Los filósofos y teólogos han llamado a este ser la causa primera. Es una entidad que es sin causa, lo que significa que no tiene origen, ni comienzo. No es el resultado de nada más, porque existe fuera del concepto de causa y efecto. Es eterno, extendiéndose más allá de las limitaciones del tiempo. Es invariable, existiendo en un estado de perfección que no está sujeto a decadencia o transformación. Esta primera causa no depende de la existencia de nada más. Es la base de todo ser. Y aquí, el argumento de la primera causa da un giro poderoso. Si el universo, nuestro universo, tuvo un comienzo, entonces debe haber algo que lo iniciara. Esa iniciación, esa chispa, debe haber venido de algo más allá del universo mismo, algo que no está sujeto a sus leyes físicas. Aquí es donde la mente es conducida, irresistiblemente, hacia una conclusión: la causa primera es Dios. No un Dios de poder o forma limitados, sino el ser eterno, inmutable y necesario cuya existencia es independiente de todo lo demás. Es este ser, más allá del tiempo y el espacio, quien puso en movimiento el universo en desarrollo que observamos hoy. El concepto de Dios como causa primera no es una idea nueva. Ha sido contemplado durante milenios por algunos de los más grandes pensadores de la historia. Aristóteles, por ejemplo, postuló la existencia de un motor inmóvil, un ser cuya existencia hace que todas las cosas se muevan pero que en sí mismo no tiene causa. En la tradición cristiana, este concepto se expresa poderosamente en la Biblia. Las palabras iniciales del Génesis dicen: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En estas palabras, la Biblia declara que antes de que existiera algo, existía Dios. Un ser que, en su naturaleza eterna, no tiene principio ni fin. El argumento de la primera causa se alinea con esta visión bíblica. Sugiere que el universo, por muy vasto y complejo que sea, no surgió por accidente ni por casualidad. Tuvo un comienzo, y ese comienzo debe haber sido iniciado por algo externo al universo mismo. Ese algo es Dios. En la comprensión cristiana, Dios es el creador, no solo del universo, sino de todo, el tiempo, el espacio y las mismas leyes que gobiernan la existencia. Dios no es parte del universo, Él lo trasciende. Él es la causa sin causa de todo lo que existe.
El universo existe gracias a él, no a causa de fuerzas aleatorias o de una casualidad ciega. Entonces, nos encontramos en el umbral de un misterio que ha confundido a la humanidad durante eones. La cuestión de por qué existe algo y no nada es a la vez simple y profundamente compleja. El universo no surgió simplemente de la nada. Debe haber habido una causa primera, que puso todo en movimiento. Y esta causa, como han propuesto innumerables pensadores, es un ser eterno e inmutable que trasciende las leyes de la física y el tiempo. Esta primera causa es Dios. Para aquellos que buscan una comprensión más profunda de los orígenes del universo, el argumento de la primera causa presenta una explicación poderosa y lógica. Nos invita a mirar más allá del mundo visible y hacia lo invisible, el reino de lo divino, lo eterno, lo no causado. Nos desafía a considerar que la existencia misma del universo apunta no solo a un evento aleatorio, sino a la acción decidida e intencional de un creador cuya presencia llena el cosmos de significado y propósito. Mientras la cuestión de la existencia de Dios continúa agitando los corazones de quienes buscan respuestas, el argumento de la primera causa se presenta como un testimonio convincente y misterioso de la mano del Creador trabajando en los cimientos mismos del universo. Mientras nos encontramos bajo la vasta extensión del cielo nocturno, ¿qué vemos? Miles de millones de estrellas esparcidas por la oscuridad, planetas orbitando en sus trayectorias perfectas y galaxias girando con una precisión inimaginable. El universo se extiende mucho más allá de los límites de la comprensión humana, un tapiz cósmico tan intrincado, tan preciso, que casi parece demasiado perfecto. Las leyes que lo gobiernan todo, desde las partículas más pequeñas hasta las estrellas más distantes, están tan finamente sintonizadas que la mera posibilidad de su alineación parece improbable. Y, sin embargo, lo son. Surge entonces la pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que algo tan increíblemente preciso y tan delicadamente equilibrado surja por mero accidente? En el centro de este misterio está el ajuste fino del universo, la idea de que las constantes de la naturaleza están perfectamente calibradas para que exista vida. Las fuerzas de la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares que gobiernan la estructura atómica operan de una manera que parece casi demasiado perfecta, demasiado deliberada. Incluso la más mínima variación en cualquiera de estas fuerzas haría imposible la vida tal como la conocemos. El universo, en su asombrosa complejidad, parece haber sido creado con una intención casi divina. Pero ¿quién o qué podría haber diseñado un sistema tan intrincado y equilibrado? Consideremos primero las delicadas fuerzas que gobiernan el tejido mismo de la realidad. La gravedad, por ejemplo, una fuerza invisible que mantiene unido al universo, mantiene a las galaxias, las estrellas y los planetas en su delicado equilibrio. Da forma a las órbitas de los cuerpos celestes, asegurando que la Tierra permanezca a la distancia justa del Sol, ni demasiado lejos para congelarse ni demasiado cerca para quemarse. Si la gravedad fuera siquiera una fracción más fuerte o más débil, la vida no sería posible. Si fuera más fuerte, los planetas no podrían retener sus atmósferas y el universo mismo colapsaría sobre sí mismo. Si fuera más débil, no habría fuerza para mantener unidas a las galaxias o estrellas. Luego, considere la fuerza electromagnética, la fuerza responsable del comportamiento de los átomos y las moléculas. Mantiene a los electrones en sus órbitas alrededor del núcleo, lo que permite que los átomos formen estructuras complejas y estables.
Esta fuerza debe estar perfectamente equilibrada para que exista vida. Si fuera un poco más fuerte o más débil, la química de la vida sería imposible. Es este delicado equilibrio el que permite la existencia de estrellas, la formación de elementos necesarios para la vida y, en última instancia, la existencia misma de la vida. ¿Y qué pasa con las fuerzas nucleares que gobiernan el comportamiento de las partículas subatómicas? La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos los núcleos de los átomos, mientras que la fuerza nuclear débil gobierna la desintegración radiactiva. Una vez más, el equilibrio aquí es asombroso. Si estas fuerzas fueran ligeramente diferentes, los átomos no se mantendrían unidos o se desintegrarían demasiado rápido para formar las estructuras complejas necesarias para la vida. Esto es solo un vistazo al fino ajuste que se puede observar en el universo. Desde la formación de las galaxias hasta la estructura de los átomos, el universo opera con tal precisión que resulta difícil ignorar la posibilidad de que este orden no sea aleatorio. El más mínimo cambio en cualquiera de estas constantes daría como resultado un universo enormemente diferente, uno en el que la vida tal como la conocemos nunca podría surgir. Entonces, ¿cómo explicamos este exquisito ajuste? Algunos podrían argumentar que es el resultado de una casualidad, que el universo simplemente cayó dentro de estos parámetros precisos por accidente. Pero cuando examinamos las probabilidades, esta explicación parece cada vez menos plausible. El ajuste necesario para que exista la vida es tan preciso, tan improbable, que amplía los límites de la razón para sugerir que todo surgió por casualidad. Las probabilidades de que todas las condiciones necesarias se alineen por accidente son tan infinitamente pequeñas que es, por decirlo suavemente, casi impensable. Por ejemplo, la posibilidad de que la fuerza nuclear fuerte pueda tener la fuerza justa para permitir que los átomos formen elementos estables es increíblemente pequeña. Lo mismo ocurre con la constante gravitacional y el ajuste fino de la fuerza electromagnética. Las posibilidades de que todos estos factores se alineen por casualidad son tan remotas que parecen prácticamente imposibles. Aquí es donde comienza a tomar forma el argumento a favor de un diseñador. La precisión con la que se establecen las constantes de la naturaleza sugiere intencionalidad, una mano guía que las pone en movimiento. El universo, al parecer, no es producto de una aleatoria ciega, sino más bien el resultado de un diseño tan intrincado y complejo que apunta a una inteligencia más allá de la comprensión. Cuando observamos el ajuste del universo, nos enfrentamos a la firma inconfundible de un diseñador. La forma en que las fuerzas de la naturaleza se equilibran perfectamente para permitir que exista la vida, la precisión con la que se establecen las leyes de la física, no son características del azar. Son las marcas de un propósito, de una mente que entendió exactamente lo que se necesitaba para que la vida surgiera y prosperara. De hecho, la idea misma de que el universo podría ajustarse hasta tal punto resuena en muchas de las tradiciones religiosas del mundo. En la Biblia se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y que formó el mundo con propósito e intención. En el libro del Génesis, Dios hace que la creación exista, llamando a la existencia a cada parte del universo con precisión y cuidado. El orden de la creación, desde la separación de la luz y la oscuridad hasta la formación de la vida en la tierra, sugiere que el universo fue creado, no al azar, sino con un diseño profundo. Este tema del diseño divino no se limita a las escrituras antiguas. A lo largo de la historia, pensadores y filósofos han lidiado con la complejidad del universo,
señalando la posibilidad de un creador que no solo diseñó el universo sino que continúa sosteniéndolo. El ajuste fino del cosmos parece dar testimonio de tal creador, un ser cuya inteligencia y propósito están más allá de la comprensión humana. Al reflexionar sobre el ajuste del universo, la conclusión más lógica es que el universo no es el resultado del azar, sino el producto de un diseñador inteligente. La precisión y complejidad de las leyes que gobiernan el universo apuntan a una mente que entendió exactamente cómo poner las cosas en movimiento. Este diseñador, que estableció las condiciones necesarias para la vida, no se muestra distante ni indiferente sino íntimamente involucrado en la creación de todas las cosas. Para aquellos que creen en Dios, el ajuste fino del universo es otra prueba más que apunta al Creador. La Biblia nos dice que Dios no solo es el creador del universo sino el sustentador de todas las cosas. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser, sustentando todas las cosas con su poderosa palabra. La participación de Dios en la creación no terminó con el acto inicial de la creación, Él continúa sosteniendo el universo, asegurando que se mantenga el delicado equilibrio necesario para la vida. El ajuste fino del universo, entonces, no es solo evidencia de un creador sino evidencia de un creador que se preocupa, un Dios que diseñó el universo con la vida en mente, que estableció las condiciones para que la vida florezca y que continúa defendiéndola. Su creación. Ante la magnificencia del universo, es difícil negar que algo mayor que el azar ha dado forma a su existencia. El ajuste fino del cosmos habla no solo de la precisión de las leyes de la naturaleza sino del profundo propósito detrás de ellas. Cada ley, cada constante, cada fuerza está perfectamente establecida y el universo se desarrolla de una manera que permite que exista la vida. Este orden, esta belleza, esta complejidad, nada de eso parece accidental. Más bien, parece ser obra de un diseñador, una inteligencia más allá de la comprensión. Al considerar el ajuste del universo, nos queda una pregunta que resuena en los pasillos del tiempo: ¿quién podría ser el diseñador de semejante maravilla? Para muchos, la respuesta es clara. El universo lleva la firma inconfundible de un creador, un Dios que lo diseñó con intención y cuidado, y que continúa sosteniéndolo en cada momento. Al reflexionar sobre el delicado equilibrio del cosmos, recordamos las palabras de la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos proclaman la obra de sus manos. La puesta a punto del universo, con su elegancia y precisión, es testimonio de la grandeza de su Creador. A lo largo de la historia, desde las primeras sociedades tribales hasta las civilizaciones más modernas, un fenómeno curioso se ha mantenido notablemente constante: un sentido profundo e intrínseco del bien y del mal. En todas las culturas, a través del tiempo y el espacio, parece haber una comprensión inherente de que ciertas acciones son universalmente incorrectas: asesinar, robar y mentir, por nombrar algunas. Pero la pregunta permanece en las sombras, esperando ser descubierta: ¿de dónde vienen estas leyes morales? ¿Podría ser que estos principios morales sean meras construcciones sociales, nacidas de las sociedades humanas como un medio para mantener el orden y la estructura? ¿O podrían señalar algo mucho más profundo, algo más allá del alcance de la creación humana? El argumento moral, uno de los casos más profundos e intrigantes sobre la existencia de Dios, nos lleva a reflexionar sobre esta misma cuestión. En el centro de este argumento se encuentra la afirmación de que existen leyes morales objetivas,
verdades morales que trascienden las culturas individuales, los periodos de tiempo y las creencias personales. No se trata de meras opiniones o perspectivas relativas, sino de normas morales que se mantienen firmes e inquebrantables, independientemente de la interpretación humana. El reconocimiento de que el asesinato está mal, que la justicia debe prevalecer y que el amor es esencial para el florecimiento humano apunta hacia algo más allá de nosotros mismos. Pero si estas leyes morales fueran simplemente invenciones humanas, productos de la evolución o de la necesidad social, ¿por qué tienen tanto peso? ¿Por qué parecen existir como una fuerza innegable, grabada en el tejido mismo de nuestra conciencia, que nos obliga a seguirlas incluso cuando hacerlo es difícil? Estas preguntas nos llevan a un ámbito donde la razón y el misterio se entrelazan, donde la búsqueda de respuestas nos enfrenta cara a cara con la posibilidad de un origen divino. ¿Podrían estas leyes morales, tan arraigadas en la experiencia humana, ser el reflejo de un poder superior? ¿Podrían ser una firma, una huella dejada en los corazones de la humanidad por un legislador moral, un ser eterno cuya naturaleza define lo que es verdaderamente correcto y justo? El argumento moral sugiere que la existencia misma de la moralidad apunta a la presencia de tal legislador. Sin un poder superior, sin una fuente moral divina, no habría fundamento para la moralidad objetiva. Sin Dios, los valores morales serían meras opiniones subjetivas que variarían de persona a persona, de cultura a cultura y cambiarían con el tiempo. No habría una norma universal que nos guiara en nuestras decisiones, ni una medida definitiva de lo que está bien o mal. Y, sin embargo, la convicción profundamente arraigada de la humanidad de que ciertas acciones son objetivamente incorrectas, acciones como la crueldad, el engaño y la injusticia, sugiere la presencia de algo o alguien más allá de nosotros, algo más grande que el razonamiento humano o las convenciones sociales. Piénselo. ¿Por qué la idea de injusticia despierta un malestar tan profundo en nuestro interior? ¿Por qué sentimos la obligación moral de hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos observa, incluso cuando no hay recompensa ni castigo? Estas inclinaciones no son simplemente el resultado de mecanismos evolutivos de supervivencia, parecen reflejar una verdad más profunda, una que resuena en nuestras almas. Y esa verdad, la ley moral que trasciende el tiempo y la cultura, nos lleva a la conclusión lógica de que tal ley debe haber sido establecida por un legislador, una entidad cuya esencia es la fuente de toda bondad, justicia y amor. Este legislador moral, como lo propone el argumento, es Dios. El concepto mismo de bien y de mal, de justicia e injusticia, de amor y odio, surge de una fuente que está más allá del alcance de la comprensión humana. Es la naturaleza de Dios, reflejada en la ley moral, la que llama a la humanidad a actuar de acuerdo con estos principios divinos. Cuando sentimos el impulso de hacer el bien, de corregir los errores que vemos en el mundo, de mostrar amor donde hay odio, estamos respondiendo a esta ley moral escrita en nuestros corazones por Dios mismo. En un mundo a menudo nublado por la confusión, el pecado y la ambigüedad moral, la presencia de una moralidad objetiva es un testimonio de algo más grande. No es simplemente un producto de la invención humana o de una necesidad social, sino una revelación de lo divino. Nos llama no solo a reconocer la existencia de un poder superior sino también a alinear nuestras vidas con el orden moral que Dios ha establecido. Este orden moral no cambia con los tiempos ni con los caprichos de los deseos humanos. Es inflexible, eterno y está arraigado en la naturaleza del Creador.
Por lo tanto, el argumento moral nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestras propias experiencias, para ver en nuestras convicciones morales el rastro inconfundible de un legislador divino. Es una invitación a comprender que los mismos principios que guían nuestras acciones, el sentido del bien y del mal, de la justicia y el amor, no son simplemente el producto del razonamiento humano sino el reflejo del carácter de Dios. Y al reconocer esto, estamos llamados no solo a reconocer al Creador de estas leyes morales, sino también a vivir de una manera que las honre, reflejando la naturaleza de Dios en nuestras propias vidas. El argumento moral no se limita a presentar un caso lógico a favor de la existencia de Dios, habla a lo más profundo de nuestro corazón, obligándonos a reconocer la fuente divina de la moralidad. A reconocer que las verdades morales que apreciamos apuntan al legislador moral último y alinearnos con el estándar eterno de bondad, justicia y amor. Es un llamado a buscar al Creador, a comprender su voluntad y a vivir de acuerdo con la brújula moral que Él ha colocado dentro de nosotros. ¿Qué es la conciencia? Es una pregunta que ha cautivado y dejado perplejo a filósofos, científicos y teólogos durante siglos. ¿Cuál es esta fuerza misteriosa que nos anima, nos da la capacidad de pensar, sentir y reflexionar? ¿Por qué nosotros, como seres humanos, poseemos conciencia, un sentido de nosotros mismos y la capacidad de razonar, habilidades que parecen trascender los límites de nuestra forma física? Y quizás lo más importante, ¿de dónde viene esta conciencia? La capacidad de la humanidad para experimentar el amor, la belleza, la alegría y la tristeza, para participar en una reflexión profunda, para buscar significado y propósito. No son meras funciones de un cerebro biológico. Estos fenómenos, estas experiencias profundamente personales y subjetivas, apuntan a algo mucho más allá de la mera actividad neuronal. Es como si existiera una vasta e inexplorada extensión dentro de nosotros, un mundo de pensamiento, sentimiento y conocimiento que no puede estar contenido en los confines de nuestro cuerpo físico. Los materialistas y naturalistas pueden argumentar que la conciencia no es más que el subproducto de una compleja actividad neuronal en el cerebro, un mero proceso físico, el resultado de reacciones químicas e impulsos eléctricos. Pero esta explicación no aborda el aspecto más fundamental y misterioso de la conciencia, subjetividad. ¿Qué significa experiencia algo? ¿A sentir alegría o tristeza? ¿A saber que existimos? Estos aspectos de la conciencia, la esencia misma de ser consciente, de tener un mundo interior de pensamientos y emociones, no pueden explicarse adecuadamente únicamente mediante los procesos físicos del cerebro. Aquí es donde el argumento de la conciencia sale a la luz, ofreciendo una explicación profunda que trasciende el materialismo. Sugiere que el hecho mismo de nuestra conciencia, nuestra capacidad de pensar, sentir y reflexionar, apunta a algo más grande que nosotros mismos. La conciencia, en su forma más profunda y misteriosa, no puede ser el resultado de la mera materia. La mente que puede captar la complejidad del universo, que puede maravillarse ante la belleza de una puesta de sol, que puede contemplar el significado de la vida, esta mente es un reflejo de un intelecto divino superior. Nuestra capacidad de conocer la verdad, reconocer la belleza y comprender el amor no son meros accidentes de la evolución o productos de fuerzas físicas ciegas. Son evidencia de un creador divino, un ser inteligente cuya naturaleza se refleja en la conciencia que nos ha otorgado. Si miramos de cerca la naturaleza de nuestra conciencia, vemos algo que insinúa la naturaleza misma de Dios.
Nuestras mentes, capaces de comprender verdades complejas, de crear obras de arte, de explorar los misterios del cosmos, ¿no son estas cualidades que hacen eco de la mente de un creador inteligente? Así como la creación de un artista lleva la marca del artista, también nuestra conciencia lleva la marca de una mente superior. El hecho mismo de que seamos conscientes de nuestra propia existencia, conscientes del mundo que nos rodea, capaces de contemplar nuestro lugar en el universo, sugiere la presencia de una mente más grande que la nuestra. Nuestra conciencia no es simplemente un producto de nuestro cerebro, sino un regalo de una fuente divina superior. La Biblia dice que la mente de Dios está más allá de nuestra total comprensión, pero también revela que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, Génesis 1:26. Esta imagen no es simplemente un parecido físico, sino que incluye las capacidades intelectuales y espirituales que nos definen como seres conscientes. Nuestra capacidad de razonar, crear, reflexionar y buscar un propósito es parte de la imagen divina en la que estamos hechos. No somos meros animales impulsados por el instinto, sino criaturas dotadas de la capacidad de pensar y reflexionar profundamente. Capacidad que apunta a la existencia de un creador cuya mente es la fuente de todo conocimiento y comprensión. Además, la conciencia misma plantea preguntas que el materialismo no puede responder. ¿Por qué, por ejemplo, nos preocupamos por la verdad y la belleza? ¿Por qué buscamos justicia y por qué nos sentimos moralmente obligados a ayudar a los necesitados? Estos no son mecanismos de supervivencia ni imperativos biológicos, son experiencias trascendentales que van más allá del ámbito físico. Si la conciencia fuera simplemente el resultado de procesos evolutivos aleatorios, ¿por qué poseeríamos este anhelo intrínseco de significado, propósito y orden moral? Estas cualidades parecen alinearse con algo mucho más grande que la supervivencia evolutiva del más apto. Le hablan a lo divino, la conciencia de Dios reflejada en la mente humana. Cuanto más profundizamos en el enigma de la conciencia, más llegamos a reconocer que no es un fenómeno aislado, sino que apunta a un origen divino. Nuestras mentes, en su capacidad de autoconciencia, de comprender la verdad, de experimentar la belleza y de participar en la reflexión moral, no son meros subproductos de la química cerebral. Son las huellas dactilares de un creador que nos ha dotado de conciencia como parte de su plan divino. En este sentido, la conciencia no es un misterio aislado sino una ventana a la naturaleza misma de Dios, un Dios que es consciente de sí mismo y está profundamente comprometido con su creación. Mientras luchamos con los misterios de la conciencia, nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestra conciencia no sea simplemente una casualidad de la evolución o un efecto secundario de los procesos neuronales. Es un don profundo, un reflejo del propio intelecto y ser de Dios. El hecho de que podamos contemplar el significado de la vida, reflexionar sobre los misterios del universo y experimentar las emociones profundas que definen nuestra humanidad nos apunta hacia una realidad mayor. Una que está más allá de lo físico, que apunta directamente a la mente de Dios. La naturaleza misma de nuestra conciencia, con toda su complejidad y profundidad, nos invita a reconocer que no estamos solos en nuestra conciencia. Somos reflejos de un Creador divino, cuya mente es la fuente de toda verdad, toda belleza y todo significado. De esta manera, el argumento de la conciencia no es simplemente un ejercicio intelectual, es un llamado a reconocer la fuente divina de nuestro ser mismo. Nuestra conciencia, no es un accidente, es un regalo de Dios, que revela su presencia en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente.
A través de este regalo, somos invitados a explorar no solo los misterios de nuestra propia existencia sino también la inmensidad de la mente del Creador, cuya inteligencia y conciencia están más allá de la comprensión pero se reflejan en la esencia misma de la nuestra. Por lo tanto, la conciencia no es solo un enigma que debe resolverse, sino una ventana a lo divino, un testimonio de la existencia de Dios y un reflejo de su imagen dentro de nosotros. Existe un poderoso argumento a favor de la existencia de Dios que a menudo pasa desapercibido o descartado por la mente escéptica, el testimonio de encuentros personales y transformadores con lo divino. Durante milenios, personas de todos los rincones del mundo han informado de experiencias que no pueden descartarse fácilmente como mera coincidencia o producto de la imaginación. Estas experiencias, ya sean momentos profundos de paz interior, visiones de lo divino o una sensación inexplicable de presencia divina, han dejado una marca indeleble en las vidas de innumerables personas. Lo que hace que estos relatos sean aún más notables no es solo su naturaleza personal, sino el impacto profundo y duradero que han tenido. No solo en los individuos que los experimentan sino también en las sociedades más amplias que habitan. Estas experiencias transformadoras parecen sugerir que hay más en la vida de lo que parece. Llaman al alma misma de la humanidad, instándonos a considerar la posibilidad de que más allá del velo del mundo material se encuentre una realidad impregnada de lo divino. ¿Pero qué pasa con los escépticos? La visión materialista del mundo, que busca explicar todo a través de la lente de la observación empírica y el razonamiento científico, a menudo no aborda la profundidad subjetiva de las experiencias religiosas. Después de todo, estas experiencias no son cuantificables, son profundamente personales y trascienden los límites de la comprensión humana ordinaria. Son momentos en los que lo ordinario se desvanece en lo extraordinario, momentos en los que los individuos sienten que están en comunión directa con algo más grande que ellos mismos. Y, sin embargo, a pesar de su naturaleza subjetiva, estos encuentros resuenan con sorprendente consistencia en diferentes culturas, épocas y religiones. Las historias contadas por estos individuos a menudo hablan de un profundo sentido de conexión con algo trascendente, algo más allá de los confines de la vida terrenal. Esta experiencia de lo divino no se limita a una sola cultura o tradición religiosa, es un hilo universal que recorre el tapiz de la historia humana, independientemente de su ubicación geográfica o creencia espiritual. Consideremos, por un momento, el patrón consistente que emerge de los testimonios de quienes afirman haber tenido encuentros con lo divino. En diferentes culturas y sistemas de creencias, la esencia de la experiencia sigue siendo la misma, una profunda sensación de conexión con algo superior, algo más allá del mundo físico. Podría describirse como una sensación de paz, un sentimiento abrumador de amor o una visión de Dios o de lo sagrado. Podría tomar la forma de una experiencia mística, en la que el individuo se siente completamente envuelto en la presencia de lo divino. O tal vez se manifieste como una realización intuitiva de un propósito o llamado, un sentido de dirección y significado que emerge de lo más profundo del alma. Pero ¿cómo explicamos tales experiencias? El materialista podría argumentar que son meras ilusiones, productos de la compleja actividad neuronal del cerebro o el resultado de mecanismos psicológicos en juego. Sin embargo, esta explicación no da cuenta de la profundidad y consistencia de estas experiencias. ¿Cómo podemos descartar el testimonio de millones de personas que, a lo largo de los siglos, han afirmado haber encontrado lo divino en formas que desafían toda explicación?
Estas experiencias no son aleatorias ni inconexas, forman un patrón coherente y consistente a través del tiempo y el espacio, uno que habla de la presencia de algo, o alguien, más grande que el mundo material mismo. ¿Qué tienen estas experiencias religiosas que tienen un efecto tan profundo y duradero en quienes las encuentran? ¿Cómo es que estos momentos de comunión divina parecen transformar a las personas en el nivel más profundo? Hay algo intrínsecamente misterioso en estos encuentros, algo que no puede comprenderse plenamente solo mediante la razón. La paz, la alegría, el sentido de pertenencia a un orden cósmico más amplio, estas experiencias resuenan con los anhelos más profundos del alma humana. Hablan a una parte de nosotros que no está limitada por las limitaciones del tiempo, el espacio o la existencia material. Nos invitan a un reino que existe más allá de los límites de nuestro mundo físico, uno que está habitado por lo divino. Y no es solo la naturaleza subjetiva de estas experiencias lo que exige nuestra atención, también es su poder transformador. Las vidas cambian en un instante a través de estos encuentros. El individuo que experimenta lo divino suele quedar marcado para siempre por ello. Lo que antes era mundano se llena de significado, y lo que antes era desesperado se llena de esperanza. Hay un profundo sentido de propósito que emerge de estos encuentros, como si el individuo hubiera tocado el corazón mismo de la existencia misma. Estas experiencias no solo dejan a la persona sin cambios, reorientan toda su visión del mundo. Alteran el curso de la vida, las relaciones y las acciones de maneras que van más allá de lo que podría esperarse de meros procesos psicológicos. Teólogos y filósofos a lo largo de la historia han luchado con estas preguntas y muchos han llegado a la conclusión de que estas experiencias religiosas apuntan a una realidad superior, que trasciende el mundo material. Argumentan que los testimonios consistentes de quienes han encontrado lo divino no son solo el resultado de una coincidencia o imaginación, sino evidencia de una realidad que existe más allá del mundo físico. Esta realidad superior no es distante ni impersonal, está íntimamente involucrado en las vidas de quienes lo buscan. Habla de los anhelos más profundos del alma humana, llamándonos a un propósito más elevado e invitándonos a la comunión con el Creador. Para el creyente, la presencia de Dios en estas experiencias no es solo una propuesta intelectual, es una realidad viva, que se siente profundamente en el corazón. La Biblia misma está llena de relatos de personas que encontraron a Dios de diversas maneras, desde el llamado de Moisés en el monte Sinaí hasta las visiones del apóstol Pablo. Estos encuentros con lo divino no son solo artefactos históricos, son testimonios vivos de un Dios que todavía está presente y activo en el mundo de hoy. El testimonio del alma, el testimonio interno de lo divino, es un poderoso argumento a favor de la existencia de Dios. Habla de la realidad de un poder superior, uno que está íntimamente involucrado en las vidas de su creación, llamando a cada persona a una relación más profunda con Él. Estos encuentros personales con lo divino trascienden los meros argumentos intelectuales, tocan el núcleo mismo de la experiencia humana. El testimonio del alma afirma la existencia de una realidad que es a la vez inmanente y trascendente, una realidad en la que lo divino participa activamente en las vidas de su creación. Para aquellos que han encontrado lo divino, no hay duda, Dios es real y está presente en el mundo, hablándonos a través de estas experiencias profundamente personales. Al final, el argumento de la experiencia religiosa nos desafía a mirar más allá del mundo material y considerar la posibilidad de que haya algo, o alguien, más grande trabajando en nuestras vidas.
Estos encuentros con lo divino ofrecen un vistazo a una realidad que es a la vez impresionante y misteriosa. Una que nos llama a un propósito más elevado y nos invita a descubrir la presencia de Dios en nuestras propias vidas. A medida que nos abrimos a la posibilidad de tales experiencias, nos acercamos más a lo divino y llegamos a darnos cuenta de que el testimonio del alma es uno de los argumentos más convincentes y transformadores a favor de la existencia de Dios. La existencia de Dios no es simplemente una teoría teológica o un concepto abstracto, está entretejido en el tejido mismo del universo. Desde la primera causa del cosmos hasta el ajuste fino de las leyes de la naturaleza, desde el reconocimiento universal de las verdades morales hasta el profundo misterio de la conciencia humana, existe evidencia convincente que apunta a un creador, un Dios que no solo estableció el universo en movimiento pero continúa sosteniéndolo y guiándolo. Y cuando miramos los testimonios de aquellos que han experimentado a Dios personalmente, los argumentos a favor de su existencia se vuelven aún más fuertes. Este argumento, basado en la razón, la experiencia y los misterios del universo, ofrece una base inquebrantable para creer en Dios. Nos obliga a considerar la posibilidad de que no estemos solos en el universo, que exista un poder superior que no solo nos creó sino que desea tener una relación con nosotros. Al reflexionar sobre estos argumentos, considere la invitación que ofrecen, una vida no solo moldeada por la lógica y la razón, sino por la profunda presencia de un Creador divino. La existencia de Dios no es solo algo que debe debatirse, es una realidad que toca cada rincón de nuestras vidas, esperando ser descubierta por aquellos que están abiertos a la verdad.